Una vez más estamos aquí en el Club de Amigos de la UNESCO de Madrid para hablar sobre mujeres africanas del pensamiento africano de ayer, para hoy y para el futuro. En primer lugar, disculpar la no presencia del compañero Fran Pérez, de un tema familiar, le he pedido última hora a ocurrir. Y entonces, sobre el tema que iba a hablar él, que era sobre Ellen Jackson, que me toca a mí exponer un poco lo que tiene esta mujer, su trabajo y demás. Y bueno, también vamos a hablar hoy de un grupo de mujeres africanas que todas tienen algo fundamentalmente en común, y es que se dedicaban a la enseñanza, a la educación, tenían un gran interés y una gran preocupación porque la educación fuese de acceso para toda la población africana tras la independencia y la descolonización, pero fundamentalmente para las mujeres que tienen un nivel educativo muy pequeño. Si, por ejemplo, en Burkina Faso, en el momento de la independencia del año 60, creo que era, pues había un 10% de niños que estaban escolarizados, que tenían acceso a las escuelas. El porcentaje de mujeres, de niñas, era muchísimo menor. Entonces, la preocupación de estas mujeres africanas en todos estos países, y también, lógicamente, en Estados Unidos, en toda la zona del Caribe y América del Norte, era pues que las mujeres, las niñas, tuviesen acceso a la educación en igualdad que los niños negros, y que el conjunto de la población negra, afrodescendiente, pues tuviesen acceso a esos niveles educativos. Mi compañera Gisela creo que iba a hablar sobre, ¿cómo era que te decías tú? Grasa Masel, no, también. Winnie Mandela. Winnie Mandela. Mandela. Carlos Caballero va a hablar sobre Jacqueline Kiservo, que Jacqueline Kiservo para mí es una figura apasionante, porque es una gran desconocida y tiene mucho trabajo realizado en el campo educativo, en el campo de la liberación de la mujer en África, y bueno, pues fue oscurecida por la inmensa sombra de su marido, Joseph Kiservo, que era uno de los intelectuales más importantes del África de los procesos de descolonización. Entonces, Jacqueline Kiservo, pues yo creo que es importante rescatar su figura. Si hay referencias en internet, hay algunas referencias, pero muy poco escrito sobre ella, y yo creo que es una figura que tenemos que rescatar, y por eso la exposición de Carlos creo que va a ser hoy magnífica en ese sentido. Y bueno, pues a mí me tocará hablar sobre Ellen Swepson Jackson, que era también otra educadora y activista estadounidense, también negra, que hizo bueno, pues, una labor importante en programas educativos en Estados Unidos. Presento Ana Zarandona, como siempre, la compañera Ana Zarandona, va a presentar un poco lo que son estas jornadas, y concretamente la de hoy, y bueno, pues le cedo a ella la palabra. Buenas tardes, amigos y amigas, compañeros y compañeras, camaradas, gentes de los pueblos, diplomáticos. Muchas gracias por asistir a estas jornadas que son también reivindicativas, porque al fin y al cabo lo que reivindicamos es la literatura, ya que estas mujeres lucharon porque hubiera muchas escuelas en sus países. Fueron una de las razones prioritarias para ella, eran que todos los niños y niñas tuvieran derecho a una educación. Antes de hablaros sobre hacer un resumen o unas menciones sobre estas mujeres, os voy a hablar de la editorial Garaje. La editorial Garaje, como sabéis, lleva 40 años en el mercado, y si estamos haciendo estas jornadas es gracias al trabajo de investigación que están haciendo la editorial los compañeros y compañeras, porque abrir una sección de conocimiento y pensamiento africano no es nada sencillo. Entonces, bueno, pues agradecería a la gente que está que apoye esta iniciativa, y sobre todo que lean los libros que ya tienen editados en la editorial Garaje, porque no hay que olvidarse de que cuando una cosa está bien articulada, hay que seguir apoyando, porque seguramente que en tiempos atrás la conocéis. Es que digo esto porque me ha llamado la atención que ha habido una persona que me ha dicho: no, pues no la conozco esa editorial. He dicho: coño, ¿cómo que no la conoces? Perdón por la expresión.
Digo, pero si llevas siendo activista y republicana y anarquista toda tu vida, pues es muy triste, ¿no?, que no la conozcas. Y eso me ha llamado la atención, por eso lo digo. Y bueno, pero pues aquí, como estamos todos para aprender, hoy he aprendido algo nuevo, ¿no? Que nunca es tarde, si la dicha es buena. Bueno, estas... Perdona, una cuestión de procedimiento. Mi analfabetismo. Burkina Faso, ¿cuál era el nombre colonial de Burkina Faso? Alto Volta. Lo dudaban. O sea, que era una antigua colonia francesa, ¿no? Sí. Bueno, hoy se van a hablar aquí de 4 mujeres, ¿no? De Ellen Jackson, de Graça Machel, de Winnie Houston, de Winnie Houston. Si quieres, hacemos próximamente, De Winnie Mandela. si os interesa, hacemos un monográfico de Whitney Houston que también me ha incluido, tiene ¿no? una biografía, ¿no? Whitney No, es Houston. que viene, su descendencia viene de ahí también, o Sí, sea que sí. por eso, es que yo como estaba estudiando una cosa sobre Winnie Houston, esta tarde ya me he venido con la... y sobre todo de Jacqueline Cervo. Jacqueline Cervo, bueno, como sabéis, siempre detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y para que no se... Jacqueline Cervo es una mujer que nació en lo que es ahora Burkina Faso, que anteriormente era Alto Volta, porque se casó con King Cervo. King Cervo era un profesor y era un activista social que en los tiempos de Tomás Sankara, bueno, pues luchó contra también el imperialismo, y gracias al trabajo en equipo que hicieron pudieron lograr muchas cosas. De hecho lo lograron, ¿no? Y su mujer, que es de la que se va a hablar aquí hoy, Jacqueline Cervo, merece reconocimiento porque, bueno, ella quizás no tuvo ningún premio a Nobel de la Paz, quizá ella no tuvo ningún título ni en España ni en otros países, pero sí que tuvo un título que es el título que se puede dar a cualquier persona, es el reconocimiento del pueblo y de los pueblos de África, sobre todo por el trabajo que hizo por las mujeres. Resumiendo, luego tenemos a Winnie Mandela, que Winnie Mandela, como sabéis, ya no la voy a describir porque todos conocemos muy bien el trabajo de Winnie Mandela. Yo la voy a describir la voy a describir como militante, porque creo que desde los 15 años fue militante, y sobre todo porque brilló con luz propia. O sea, no tiene nada que ver que se casara con Nelson Mandela, se casó por amor, no se casó por interés. Entonces está claro, porque ella ya tenía luz propia. Luego tenemos también a Ellen Jackson, que Ellen Jackson, bueno, eso sí, yo lo que voy a decir de Ellen Jackson es que es una mujer que conquistó un continente. Conquistó un continente porque estuvo en los momentos claves, en situaciones muy complicadas, porque ella estuvo en la investigación de lo de Ruanda, del genocidio de Ruanda. Estuvo también formó parte de la comisión de la paz del Congo, y sobre todo, algo mucho más importante, fue presidenta de un país como fue Liberia, ¿no? Como es Liberia. Entonces, que estuviera tantos años en un país de presidenta, sobran las palabras, ¿no?, para homenajearla a esta gran mujer. Así que espero que disfrutéis mucho y que gracias por venir. Cedo la palabra a Carlos Caballero. ¿Intervengo yo primero? Sí. Bueno. Pues muchas gracias a todas y a todos por haberos acercado hoy aquí al CAUM para recordar y para conocer más de algunas de las mujeres más fundamentales, digamos, en la lucha por los derechos de los africanos, de los afrodescendientes, y también mujeres muy comprometidas con la lucha feminista, ¿vale? Porque en los 3 casos coinciden sus deseos de un mundo mejor para las gentes de África y sus deseos de un mundo mejor para las mujeres en general, a nivel universal, porque las 3 fueron pensadoras de ámbito universal, ¿no?, pero muy comprometidas y con un nivel de actividad en defensa de los derechos de la mujer encomiable. El caso de Jacqueline Cervo
De nacimiento Jacqueline Coulibaly, ¿no? Que era su nombre verdadero, ¿no? Porque adquirió el nombre del marido en función de, bueno, ya sabéis, el apellido y ese tipo de cosas, ¿no? Es muy sintomático. El hecho de que en España no sea conocida, pues se debe también un poco al desconocimiento de este país sobre la historia de África, sobre las gentes africanas y todo, ¿no? En Internet, por ejemplo, sí que hay mucha información en francés, porque ella, al igual que Joseph Kizerbo, escribieron sus obras y vivieron bastante tiempo, sobre todo de jóvenes, en París, vamos, en Francia. De hecho, se conocieron allí y se casaron allí. Pero claro, España pues es un país que, excepto de unas excepciones como nosotros, ¿no? Y vosotros, el interés que tienen por el pensamiento africano y por la historia de África, pues deja mucho que desear. Pero Jacqueline Coulibaly, claro, al casarse con Joseph Kizerbo y al tener Joseph Kizerbo la representatividad y la fama, y bueno, aparte de sus cargos políticos en Burkina Faso, los tuvo en otros países, ¿no? Ahora comentaré un poco. En cierto modo, no es que eclipsara, sino que, porque ellos actuaron bastante de común acuerdo a nivel político y a nivel social, ¿no? Pero en cierto modo, pues para la posteridad, o sea, para el conocimiento general del público, pues Jacqueline muchas veces es presentada como la mujer de Joseph y ya está, ¿no? Y era mucho más. De hecho, los dos prácticamente estaban al mismo nivel intelectual y político, ¿no? Y ese es el caso que también se puede considerar con respecto a otras grandes mujeres de las que ya hemos hablado en otros actos, como Graça Machel o la propia Winnie Mandela, que ya más contamina. Hay que tener en cuenta una cosa. Esa generación que luchó por la independencia de los países africanos o contra el apartheid, en el caso de Nelson Mandela y de Winnie, el nivel de igualdad entre hombre y mujer era mucho mayor que con posterioridad. Todos ellos pertenecían a una generación de gente, digamos, de clase media, los que en el ámbito francés se denominan los élevés, ¿no? O sea, los africanos que acceden a tener estudios, incluso estudios fuera de África. Y en ese ámbito, si uno se fija un poco en sus memorias, en sus biografías, la igualdad de acción entre hombres y mujeres era mucho mayor que la que después hemos conocido, no solamente en este país, sino en África, porque después de las independencias que se lograron gracias a las luchas de toda esa generación de grandes políticos intelectuales, ¿no? Los países africanos, en virtud del neocolonialismo, sufrieron una involución y muchos de ellos cayeron en bastante tribalismo. Y cuando hablo de tribalismo no me refiero al tribalismo bueno, en el sentido de defender las esencias de las tribus, que incluso son democráticas y tal, ¿no? Sino a un machismo que de hecho no existía, por decirlo así, entre estos grupos que lucharon por la independencia en los años 60, ¿no? En concreto, Jacqueline Coulibaly nació en Malí, ¿no? Pero la verdad es que la diferencia en aquella época nacional entre Malí y el llamado Alto Volta francés, dentro de la África occidental francesa, no existía frontera. O sea, de hecho las fronteras se establecieron por las independencias negociadas con Francia, ¿no? Y ella era hija de un gran dirigente sindical, vamos, de Lazare Coulibaly,
que fue uno de los iniciadores bajo el dominio francés del sindicalismo en Malí, ¿no? Ella pudo estudiar, estudió primero en Dakar, la capital de Senegal, era el centro, por decirlo así, educativo de la África occidental francesa, ¿no? Tanto Joseph Kizerbo, que sí nació en la actual Burkina Faso, como ella, estudiaron sucesivamente, porque ella era más joven que Kizerbo. Ella nació en el año 1933 y Joseph Kizerbo nació en el 22. No se conocieron allí, se conocieron en París, donde los dos fueron a estudiar, y bueno, Joseph Kizerbo ya a enseñar, ¿no? Porque Joseph Kizerbo fue profesor en la Sorbona de Historia, cuando Jacqueline aún estaba estudiando en París, también la Sorbona, ¿no? Dentro del ámbito de los LB africanos en París, ellos destacaron, ¿no? Se casaron, pero eran ya una referencia para todos aquellos jóvenes africanos que, habiendo estudiado en Francia, ya intentaban organizarse para conseguir la independencia de sus países, en concreto ellos dos por la independencia de Mali y de Burkina Faso también. Pero en la vida de Jacqueline hay facetas muy interesantes, ¿no? Que pueden ser igualadas a las facetas que llevó a cabo Joseph. Ella siempre tuvo una gran, de hecho, una pedagoga, ¿no? Ella estudió filología inglesa, sociología, pedagogía en Francia, y desde muy jovencita estuvo muy motivada con la necesidad de elevar el nivel educativo en África, y especialmente el nivel educativo de las niñas y mujeres, porque evidentemente el desfase entre la educación que recibían los hombres y la educación que recibían las mujeres en aquella época, y lamentablemente hay que decir que en la actualidad también, era enorme, ¿no? Entonces esa ambición de conseguir que las niñas tuvieran un nivel educativo adecuado, ¿no? Políticamente, Jacqueline, al igual que Joseph, se adscribieron al socialismo y a la lucha por una África socialista, ¿no? Aparte de ya empezar a participar en las acciones para promover la independencia. En este sentido, hay que tener en cuenta el papel y las circunstancias que los llevaron a los dos finalmente a ser dirigentes políticos dentro de Burkina Faso, y la propia historia de Burkina Faso. Burkina Faso es el nombre que, de hecho, Thomas Sankara propuso para el Estado cuando Thomas Sankara y su Partido Revolucionario llegaron al poder en el año 84. ¿Qué significa? Que significa la patria de los hombres dignos, o la patria de los hombres íntegros. Sí, porque son dos palabras de dos idiomas diferentes, o sea, una palabra no sé cuál es fulani y la otra es de la otra lengua que... Pero bueno, el nombre colonial es el Alto Volta, porque los franceses, ya sabéis, denominaban a las naciones africanas en función de hechos geográficos. Es el meandro del río Volta y ya está, pero bueno, Burkina Faso es su nombre real porque es el nombre de la independencia real de este país, ¿no? Pero, a ver, para no enrollarme, en el año 58, ante los inicios de la lucha por la independencia y ante la realidad de la guerra francesa en Argelia, sabéis que volvió al poder, que había dicho que se retiraba, pero volvió al poder Charles de Gaulle, ¿no?, en Francia. Y Charles de Gaulle y su camarilla tenían un objetivo, que era intentar retrasar todo lo posible
la independencia de los países africanos. En ese tenor decidieron convocar un referéndum donde se preguntaba en todas las colonias, no solamente en África, en América también, en Martinica, en la Guayana, tal. O sea, una pregunta bajo unas condiciones bastante raras, ¿no? Porque no todo el mundo tenía derecho a participar en el referéndum y tal, con las listas de población que tenían los franceses. Bueno, si esos territorios querían o no querían, no la independencia, sino formar parte de una nueva Francia, o sea, una Francia que se iba a redefinir. Sabéis que en el año 58, también a instancias de Gaulle, se aprueba una nueva constitución y la Quinta República Francesa, ¿no? Remozar el imperio francés. Efectivamente, en casi todos los territorios salió el sí, ¿no? Queremos seguir siendo parte del imperio francés, del imperio republicano, se decía, tal. Bueno, menos en un territorio que se va a convertir en clave dentro de las independencias, que fue Guinea-Conakry, o sea, la Guinea francesa. Allí salió el no, por una relativa mayoría. Claro, y volviendo a Jacqueline, para cumplir, es que Jacqueline y Ki-Zerbo aprendieron la práctica política en Guinea. Mira. Guinea, por lo tanto, adquiere su independencia, porque tiene que cumplir con la legislación francesa. Los franceses le dan una independencia, hay unas elecciones, las gana el Partido Socialista de Guinea, cuyo presidente era Sékou Touré, ¿no? Un gran socialista, un gran luchador por la independencia, y lo que hace Francia es retirar a todo su personal técnico, digamos, a los cuadros de la administración, pero a los cuadros de todo, o sea, desde los ingenieros hasta... Bueno, dejaron aquello como un lugar sin ningún tipo de asistencia técnica, educativa, se llevaron a todos los maestros, tal, tal. Claro, lo que hizo Sékou Touré fue lanzar una convocatoria a toda el África francesa para que aquellos de otros países que estaban formados y querían, digamos, promover las independencias de los otros países, fueran a Guinea para colaborar con la construcción de un nuevo Estado socialista y africano. Naturalmente, Joseph y Jacqueline fueron a Guinea, colaboraron con Sékou Touré y con miles de otros africanos que allí acudieron, y ahí es donde ellos se dan cuenta de que es necesario, para lograr la independencia, dotarse de un grupo amplio de gente que tenga conocimientos en todos los ámbitos, porque claro, los países africanos estaban totalmente subdesarrollados también desde el punto de vista educativo, porque los franceses, estamos hablando del imperio francés, los franceses no habían permitido muchos élevés, nada más los necesarios para mantener el imperio, ¿no? Claro, a raíz de ahí es donde Jacqueline se ratifica más en su deseo de la educación y de promover campañas de educación. Más tarde, la independencia de Alto Volta fue tardía y bastante traumática, porque los franceses le concedieron la independencia, pero delegaron en un político totalmente filofrancés para que mantuviera un régimen totalmente adherido a esa coalición de países africanos que seguían dominados en todos los sentidos por Francia, ¿no? Pero que fue Maurice Yamégo. Pero Ki-Zerbo y otros dirigentes y Jacqueline ya habían organizado desde el año 57 en Dakar el movimiento por la liberación del África negra, que tenía un marcado sentido panafricanista, pero muchos de sus dirigentes eran de Alto Volta. Claro, hasta 1960 formalmente
Alto Volta no consigue una independencia efectiva, pero el gobierno que se forma, que está totalmente tutelado por Francia, no tiene ningún carácter, vamos a decir, nacional y propio de ese país. O sea, es un gobierno títere contra el que Jacqueline, junto con Joseph, luchan y organizan en la clandestinidad dentro del llamado Alto Volta, organizan la revolución por la independencia, ¿no?, que finalmente se consigue en el año 66. Esa práctica política, que va acompañada de unas grandes campañas por la educación, ¿no?, yo creo que fue uno de los momentos estelares de las independencias africanas y, por supuesto, de la acción de Jacqueline Kizerbo y del propio Joseph Kizerbo. Claro, la historia hasta la actualidad de Burkina Faso está plagada de golpes de Estado, porque después hubo un golpe de Estado militar, se tuvieron que ir al exilio, después una nueva lucha por la democracia y por el socialismo en Alto Volta. Finalmente el régimen del Movimiento de Liberación Nacional de Sankara, que duró muy poco, como sabéis, porque fue del 84 al 87, 3 años, y después, hasta la actualidad, sucesivos. O sea, el último golpe de Estado en Burkina Faso, que ya se quedó con el nombre que propuso Sankara en el año 84, se produjo en septiembre pasado. Tampoco se informa mucho en este país, pero en septiembre hubo un golpe intramilitar, porque lo que pasa en Burkina Faso es que está dominada por facciones del propio, o sea, facciones militares, señores de la guerra. En Burkina Faso existe una situación de guerra civil más o menos latente, continua, entre señores de la guerra, que son los que por ahora siguen dominando, ¿no?, excepto pequeños fases en las que ha tenido un sistema más o menos constitucional. Una cuestión, y ya termino, muy importante dentro de la vida y de la acción de Jacqueline fue el aspecto sindical, pero especialmente, bueno, el aspecto educativo, por supuesto. Ella fue directora de la escuela normal, de la escuela para maestras en Ouagadougou, en la capital de Burkina, pero muy especialmente durante los años 60 ella organizó un sindicato de apoyo mutuo de mujeres que fue muy importante. O sea, la llamada Entraide de Femmes Voltaique, porque aún se denominaba Alto Volta al país. Esto ocurrió en los años 60, después de la evolución de la revolución, digamos, del año 66. Esta fue la primera organización de mujeres que consiguió entregar parcelas de tierra a las mujeres para que las cultivaran directamente. Claro, hay que entender, ella lo explica muy bien en sus escritos políticos y educativos y tal, básicamente están en francés. Sí se pueden encontrar en internet, pero claro, en francés. Ella escribió mucho en el ámbito de la UNESCO. Bueno, Joseph Kizerbo era miembro del Comité Permanente de la UNESCO y ella colaboradora de la UNESCO, ¿no? Claro, en la economía y en la vida africanas, y en concreto de Burkina Faso, las mujeres son el centro económico, ¿vale? Las mujeres, aparte de que exista un grave machismo, que existe, pero las que llevan las familias son las mujeres. Los hombres, ya sabéis, o sea, ocurre en Guinea Ecuatorial, ocurre en muchos otros países, los hombres van y vienen, tal, se dedican a otras cosas, pero quienes cuidan de los hijos y mantienen la familia son las mujeres. Entonces Jacqueline, que tenía una gran conciencia feminista, ¿no?, se dio cuenta de esto y se dio cuenta que si había que realizar una reforma agraria, que había que realizarla en Burkina Faso, debía ser centrada en la mujer. O sea, entregar parcelas de tierra a la mujer, fondos, consiguieron en aquel momento, estaban en el gobierno, ¿no?,
durante poco tiempo. Pero en el año 74 hubo un golpe de Estado y los dos se tuvieron que largar de Burkina, ¿no? Conseguir financiación, y así se realizó gran parte de la reforma agraria en Burkina. Entonces, un gran éxito de Jacqueline, porque este modelo de entregar las parcelas a mujeres fue utilizado en muchos otros lugares de África. Yo creo que en todos los países africanos, que durante un momento u otro de su historia han tenido un gobierno de carácter socialista, ¿no?, se han llevado a cabo estas medidas. Bueno, estas medidas se han aplicado hasta en la India también, ¿no? O sea, conceder a las mujeres las parcelas de tierra con un cierto grado de financiación para que sacaran adelante, pues, la economía familiar y, en definitiva, también la economía nacional. Entonces, ya termino. Los últimos años de esta gran dirigente, porque en el fondo fue una gran dirigente, los dedicó. Ella era historiadora, al igual que Josep Kizerbo, que fue el presidente durante larguísimos años de la Asociación de Historiadores Africanos, y Josep Kizerbo escribió muchísimo, ¿no? Y ella los últimos años los dedicó especialmente a seguir publicando la gran historia del África que editó la UNESCO, que de hecho aún no está terminada, ¿no?, porque es una obra magna. Escribió libros importantes de historia, Jacqueline, ¿no? Por ejemplo, una historia de la prehistoria, una prehistoria de toda África, ¿no? Y bueno, yo creo que junto con otras grandes luchadoras feministas, acordaba ahora de Nawal Saadawi, ¿no?, la doctora egipcia que murió hace 2 años, ¿no?, también fue una gran feminista. Jacqueline Kizerbo debe ocupar un lugar especial dentro de ese panteón de las mujeres feministas luchadoras en África. Muchas gracias. Y nada más. Va, Carlos, cuando quieras, nos hablas de Ellen Jackson. Bueno, Ellen Preston Jackson nació en Boston, Massachusetts, al norte de Nueva York. Vivió entre 1935 y falleció en 2005. Fue una educadora y activista norteamericana, estadounidense, y se hizo fundamentalmente famosa por poner en marcha un programa educativo llamado la Operación Éxodo, que consistía en transportar a estudiantes de las escuelas superpobladas de Boston, predominantemente ocupadas por estudiantes negros, a escuelas menos concurridas, con menos alumnos por aula, donde predominaba la población blanca. Este programa educativo allanó el camino para acabar con la segregación en las escuelas públicas de Boston. Y bueno, como referencia, Ellen Jackson asistió a la Escuela Latina para Niñas, se graduó en el Boston State College en 1958 y se licenció en educación por la Universidad de Harvard en 1971. Ya como adolescente, destacó con inquietudes e inició su activismo en el Consejo Juvenil de la Asociación Nacional para el Avance de las Personas de Color, uno de los principales movimientos en defensa de derechos civiles y sociales y económicos de los negros norteamericanos. El objetivo de esta asociación fundamentalmente era el derecho al voto, el acceso a la justicia, el derecho a la educación y a la salud, la igualdad en derechos laborales con los trabajadores blancos. Del Consejo Juvenil de la Asociación Nacional surgieron muchos activistas que luego se convertían en dirigentes y líderes del movimiento por los derechos civiles de la población negra en Estados Unidos. Entre 1962 y 1964 fue coordinadora de padres del movimiento estudiantil del norte, organizando a los padres negros en la defensa del derecho a educación sin segregación y defendiendo la igualdad de los derechos de todos los estudiantes. Trabajó en Boston en un banco, del que fue despedida en el 62 por asistir a un mitin de Martin Luther King, y participó en el registro de votantes e hizo piquetes por una mejor orientación de la Junta Directiva de Acción para el Desarrollo Comunitario en Boston, que además del desarrollo comunitario luchaba contra la pobreza y por los servicios públicos para toda la población de la ciudad. En 1965 formó en lo que se llama en España las AMPAs, Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, y en su caso fueron parte como madre de 5 hijos del Consejo de Padres de Roosevelt North Dorchester. Las escuelas predominantemente negras de su barrio estaban sobresaturadas, abarrotadas y superpobladas, y al acabar los estudios primarios se alentaba a los alumnos
a no prepararse para la universidad, sino elegir otros caminos profesionales o profesiones humildes. A este respecto, de no alentar a los alumnos negros a ir a la universidad, esto estamos hablando del año 65, pero por ejemplo, en el año 2004, según estadísticas que he sacado, solo un 29 de los niños y niñas negros en Estados Unidos terminan la educación primaria. No, perdón, es otro dato, perdón. Estamos hablando de educación superior, pero vamos, los datos son igual de insignificantes, y solamente el 26% de los estudiantes estadounidenses negros tenían sus estudios superiores frente al 40% de los estudiantes blancos. Aunque el acceso a estos estudios universitarios es equiparable entre la población negra de Estados Unidos con el acceso de estudiantes negros a las universidades, que es el 13-14%. O sea, hay una equiparación real del acceso a la universidad en base a la población, pero luego la terminación de los estudios superiores pues se reduce drásticamente a un 26% frente al 40% de la población blanca. Las escuelas de Estados Unidos, actualmente, no estamos hablando ya del año 65, cuando desarrolló este programa Eric Johnson, sino actualmente, ser negro multiplica por 4 la probabilidad de fracaso estudiantil, imposibilidad de acceder a consejeros y apoyo escolar, absentismo crónico, la educación de peor calidad, falta de recursos públicos. Y bueno, y eso también, bueno, es extrapolar a cualquier otra población, también en España. En España, los hijos, niños y niñas, jóvenes de clase trabajadora tienen dificultad para terminar sus estudios superiores. Hay un gran fracaso escolar en la educación primaria y bueno, hay una gran dificultad de acceso a la educación superior por las tasas académicas, por los costes que suponen los másteres que se implementaron en el programa de Bolonia. Pues bueno, pues eso sigue ocurriendo actualmente en Estados Unidos, como ya ocurría en el año 65 cuando vivía y luchaba por esta igualdad Eric Jackson, ¿no? Del Consejo de Padres, en que formaba parte Eric Jackson, se enviaron cartas a autoridades solicitando que acabaran con este problema de saturación, de falta de calidad educativa y de fracaso escolar, en definitiva, para los niños negros de Boston, pero no se escuchó, no se hizo caso de absolutamente. Eric Jackson tuvo acceso a un documento donde se encontraban los datos del número de alumnos por aula en Boston. Se dieron cuenta de la desigualdad en la matriculación influye en la calidad de la enseñanza y los resultados educativos. Y entonces, ella, junto con otros líderes negros y con otros educadores, idearon una estrategia de matriculación en escuelas menos concurridas, realmente en barrios blancos. Lo llamaron la Operación Éxodo, y Eric Jackson pasó a ser la directora de este programa. Entre 1965 y 1969, el programa trasladó inicialmente a más de 1.000 alumnos con el objetivo de congestionar las escuelas mayoritariamente negras y para mejorar la calidad de la enseñanza para todos en igualdad en la ciudad de Boston. Esta movilización fue pionera y modelo a seguir en otras ciudades del país, donde a pesar de existir en 1964 una ley de derechos civiles que reconocía la no segregación escolar, la ley no se aplicaba de manera eficiente. La organización escolar, impulsada por Eric Jackson, sentó las bases para una demanda judicial de la Asociación Nacional de Estudiantes de Color en 1972 que condujo a la desegregación de las escuelas públicas de Boston. Una vez un juez determinó que entre 1964 y 1988, y para evitar la segregación racial en las escuelas públicas de Boston quedaron bajo el control judicial justamente para garantizar el transporte de estudiantes negros a escuelas públicas predominantemente blancas. Llegaron a movilizarse más de 25.000 estudiantes en el transporte público para acabar con esta desigualdad. Esta decisión judicial trajo consigo protestas y disturbios raciales promovidos por grupos supremacistas y racistas blancos, que conllevó conflictos entre blancos y negros, sobre todo entre 1975 y 1976, que tuvieron gran repercusión mediática nacional, pero después el sistema funcionó y dio resultados positivos, a pesar de que una campaña racista promovió la salida de estudiantes blancos del sistema público escolar hacia escuelas privadas, puesto que el sistema público escolar ya integraba con modalidad la coeducación de niños blancos y negros, como ordenaba la Constitución de Estados Unidos y la Ley de Derechos Civiles recientemente aprobada en 1964. Los disturbios racistas fueron muy violentos, produciendo incendios, apuñalamientos y peleas interraciales masivas. El 12 de febrero de 1975 estalló una pelea interracial en un parque público en Hyde Park Heights que duraría 3 días, con numerosos incidentes y decenas de arrestados por la policía. El 3 de mayo, el Partido Laborista Progresista organizó una marcha contra el racismo en el sur de Boston, donde manifestantes antirracistas y racistas se vieron involucrados en una pelea tremenda en la que finalmente se involucraron cientos de residentes del sur de Boston. En 1976, 1.300 estudiantes blancos y negros se enfrentaron violentamente en una batalla campal en el sur de Boston.
e iniciado el transporte de alumnos negros a escuelas en zonas blancas para equilibrar la población escolar de manera igualitaria, la policía, que tenía que garantizar el correcto funcionamiento del transporte público, se vio atacada en numerosas ocasiones por racistas blancos que lanzaban proyectiles, basura y piedras. Toda esta violencia social durante años fue el precio que hubo que pagar durante años hasta lograr normalizar y armonizar la libre elección de centro con escuelas racialmente equilibradas y con parecido número de alumnos por aula. En 1988, los jueces entregaron el control de las matrículas escolares a la administración local, con supervisión participativa de los padres de alumnos que debían estar de acuerdo y dar su visto bueno. La Ley de Desequilibrio Racial de 1965 había sido aprobada por el Tribunal General de Massachusetts, que declaró ilegal la segregación de las escuelas públicas. Esta ley positiva e histórica fue la primera de Estados Unidos en plantear la segregación escolar. Decía que se considera que existe un desequilibrio racial cuando el porcentaje de estudiantes no blancos en cualquier escuela pública supera el 50% de estudiantes de dicha escuela. La ley aprobada que esas escuelas públicas racialmente segregadas perderían su financiación educativa estatal si no cumplían la ley y el equilibrio del alumnado. Según el estudio de la Administración Educativa de 1965, de 55 escuelas públicas de Massachusetts que estaban racialmente desequilibradas, 44 correspondían a la ciudad de Boston. En los primeros años de la aplicación del sistema de transporte acordado por el juez Arthur Garrity, Helen Jackson fue miembro del Consejo de Coordinación de la ciudad que el propio juez había creado para supervisar la desegregación de las escuelas públicas de Boston y jugó un papel fundamental en la organización del Consejo de Padres y la exigencia de la Administración. También trabajó para el Departamento de Educación del Estado de Massachusetts en los años 70 como directora del programa Título IV de la Ley de Educación, que gestionaba los fondos federales de ayudas a estudiantes, es decir, las becas. Helen Jackson se desempeñó posteriormente como directora nacional de la Fundación de Desarrollo Comunitario de Mujeres Negras en Washington entre 1969 y 1974. Entre 1974 y 1978 trabajó con Muriel Snowden como directora de la Casa Libertad sobre escuelas y educación, que ofrecía programas educativos para niños e información sobre transporte escolar. En su madurez, Helen Jackson, durante casi 6 años, se desempeñó como decana de la Universidad del Nordeste y fue delegada varias veces a conferencias y debates en la Casa Blanca. Fue delegada y miembro del comité de llamada Plataforma Democrática y pronunció un famoso discurso: Derechos, Poder y Justicia Social. Fue una activista extraordinaria durante toda su vida, comprometida con la lucha de las mujeres negras a través del programa de liderazgo de mujeres negras y también en otras organizaciones cívicas y benéficas, Fondo de Educación y Defensa Legal, Asociación Estadounidense para la Educación Superior o el Hospital Infantil de Boston. Murió a la edad de 70 años tras un derrame cerebral después de una vida dedicada al activismo y a la educación, luchando por la igualdad racial, por la educación en igualdad, por los derechos de las mujeres y la justicia social. Sus memorias y su testimonio se guardan en un importante proyecto de la biblioteca Schlesinger, Historia Oral de Mujeres Negras, que agrupó la memoria de 72 mujeres negras afroamericanas que habían hecho aportaciones importantes a la historia norteamericana del siglo XX. Muchas de las entrevistas tienen méritos en los ámbitos más diversos: educación, artes, derecho, medicina o trabajo social. Helen Jackson fue un auténtico referente en la lucha por la igualdad racial, la igualdad en el sistema educativo y la lucha de la mujer por sus derechos. Esto, pues, estamos ante un debate, claro, que sigue hoy en día, después de más de 60 años, entre la desigualdad racial, pero fundamentalmente es un debate de lucha de clases entre las clases trabajadoras, las clases populares y las élites dominantes que sí han tenido la educación como elemento de segregación colectiva, y eso genera grandes desigualdades de acceso a una vida digna y a un desarrollo pleno como seres humanos. Entonces, agradecer también al trabajo y al esfuerzo de la lucha de Helen Jackson, como a otras compañeras y otras mujeres negras que se han mencionado, por esta igualdad y por el acceso a la educación de todas las personas. Cuando quieras. Gracias, Ana. Gracias a todos los presentes. Yo quería, antes de empezar a contar la historia de Winnie, que es más conocida por Winnie Mandela, quería que hacemos un poco de reflexión. Toca estos días, bueno, que estoy participando, gracias a Ana, que me da la oportunidad de estar ahí, honrar vuestra presencia, que estamos hablando de la mujer. ¿Y eso qué nos quiere decir? Que la mujer es el espejo del país o de una nación. Si hoy tenemos un país, tenemos una bandera, tenemos un himno, es gracias a la mujer. Y por lo tanto, más una vez,
pido y creo que deberíamos honrar, porque si estamos diciendo, este es mi país, mi bandera, mi himno, es gracias a las mujeres. Muchas gracias, mujeres. Navandele, Monsamo, Infre, Mandequiles Sela, también conocida como Winnie Mandequiles Sela o Winnie Mandela. Nació en Vistana, Cabo Oriental, el 26 de septiembre de 1936. Pertenece a la etnia Xhosa. Conoció a Nelson Mandela en 1957, con quien se casó en 1958. Tuvieron 2 hijas, las diplomáticas Zenani Mandela Dlamini y Cincy Mandela. Pasó más de 2 décadas sin poder ver a su marido, Nelson Mandela. Nelson Mandela sufrió la ira del Estado contra su persona y contra sus hijos. Soportó todo tipo de pesares con firmeza, incluso heroísmo. Nelson y Winnie se casaron el 14 de junio de 1958. El coche llevaba los colores de la ANC, Congreso Nacional Africano. Nelson tuvo que ir antes de la ceremonia a personarse en la comisaría del pueblo donde tuvo lugar la boda, Bizana. Un evento que tampoco duró mucho porque los dirigentes de ANC invitados no podían estar fuera de su domicilio por la noche. El matrimonio felicitó a Winnie, que cada vez tenía más ganas de pasar a la acción. Ella era hija de una familia privilegiada y creció bastante lejos del drama cotidiano de la vida de Sudáfrica. El padre de Winnie Mandela dio un discurso afectuoso y se quejó de que entre los invitados hay no invitados, que son policías secretas. Es decir, se lamentó de que su hija se casó con un hombre ya casado con la lucha, pero la insta a obedecer y seguir su camino con un refrán local que se dice: cuando tu hombre es mago, conviértete en una bruja. Sin embargo, la primera opción que experimentó fue más cercana. Su padre se posicionó del lado de un enemigo de Mandela, su antiguo mentor, Matasin Ma. La vida de este gran icono político fue bastante complicada. Tras la muerte de su padre, su familia se distanció y ella comenzó a trabajar como directora en su antiguo colegio. Tiempo después se trasladó a Johannesburgo, terminó sus estudios y trabajó en trabajo social en la Escuela de Trabajo Social de Jan of Ney y la licenciatura de Relaciones Internacionales en la universidad. Cuando Winnie terminó sus estudios, Sudáfrica ya estaba inmersa en su sistema político racista, simpatizante de la Alemania nazi. En 1948, el Partido Nacional alcanzó el poder instaurando una ideología racista, segregacionista, que derivó en los que hoy conocemos como apartheid. Este movimiento es un punto clave para la historia de Winnie Mandela, porque ella pronto se convertiría en una de las líderes del anti-apartheid, que iba con contra de esas injusticias raciales. Cuando Nelson Mandela entró en prisión, Winnie se convirtió en su representante y voz fuera de la cárcel. Siguió luchando contra las injusticias raciales
y el movimiento apartheid. Además, se convirtió en una activista política por derecho propio. La situación de Sudáfrica era complicada y la lucha contra el apartheid aún más. Hasta tal punto que en 1969 este movimiento mandó que la arrestaran. Además de eso, la torturaron en diversas ocasiones. Fue desterrada en la aldea de Bradford en 1977 a 1985. Durante el tiempo que Winnie estaba fuera de su ciudad, hubo una nueva ola de ataque al apartheid. Ese movimiento estaba organizado en los barrios obreros de la población negra. Más tarde, Winnie cayó presa con millares de mujeres en una movilización. Allí Winnie hizo amistad con 2 policías, al que en libertad les invitó a que le hiciera una visita. Los policías fueron a Orlando, en el distrito de Soute de Johannesburgo, un lugar para que no había transporte para los blancos, y ningún blanco se ocurriría ir allí. Ambos policías fueron despedidos. También fue detenido Mandela pocos después. Una madrugada, ante la importancia mirada de Winnie en prisión, un tal sargento Kruger le permitía cierto grado de libertad en las visitas que le hacía a su marido. En libertad, Mandela asistió al nacimiento de su primera hija, Zenani, pero en esa época apenas Winnie veía a su marido. El parto de la segunda hija, Zizwa, llegó de milagro. Zenani significa algo así como lo que has traído al mundo, y evocó, y la sociedad surgió que su reto será aportar algo a la sociedad. Y Zinzwa quiere decir bien establecida, y evocó un poema de Samuel Mahaji de dudoso gusto, pues trata de un hombre que iba a asesinar a su mujer y a su hija recién nacida, porque cree que la hija no es de él. Al llegar ahí, ha visto su rostro reflejado en la hija y perdonó la madre y la hija. Años oscuros siguieron a Winnie cuando se acopló a la clandestinidad de Nelson. Ella lo asumió estoicamente según la autobiografía del político. Fue época de que citarse en lugares clandestinos, de conducir en busca de su marido, siguiendo itinerarios surrealistas para despertar a la policía. Sus hijos crecieron pensando que su padre era tal David, es un nombre falso. A través de Winnie era que Mandela recibía los avisos de redada de la policía hasta que salió del país. Mandela llegó a escribir así como: se comporta más como un soldado de que como una esposa. La policía entonces comenzó una cacería en la que muchas veces manejaba información correcta, lo que le dio inicio a una paranoia de infiltrados que la llevó a los momentos más oscuros de su historia. Mandela cayó preso y su lucha comenzó a afianzarse. Iba ataviada con vestidos locales. El mensaje era que ella estaba entrando a un juicio de blancos. Su marido le cayeron 3 años por incitar a la huelga y 2 por abandonar el país sin pasaporte. No fue un juicio normal, fue la pena más alta impuesta
hasta la fecha por este tipo de delito. Los 150 asientos reservados para los negros que hubo en la sala arrancaron a cantar así: Nkosi Sikelel África, Dios bendiga África. Los siguientes comparecencias en el juzgado fueron horribles para Winnie. Mandela se jugaba la pena de muerte, de la que se libró por poco. Las cartas que le enviaban a prisión eran leídas y censuradas, primero con tachones. Después, cuando los guardias descubrieron que se las arreglaron para lavarlos, se raspaban. Las cartas que le llegaban a Winnie también estaban literalmente recortadas. El papel estaba hecho jirones. Winnie fue despedida de su puesto de trabajo social en adopciones. Le prohibieron viajar hasta la prisión en tren, en coche. Tuvo que ir en avión, la opción más cara. Una vez se produjo un allanamiento de su casa por parte de la policía cuando se estaba vistiendo y se cruzó a golpe con los policías. Sus hijos también fueron hostigados en la escuela. Era un colegio indio, pero la ley no permitía que los negros asistían a la escuela. Explicarle a sus hijos en qué consistía el apartheid fue especialmente duro para Winnie. Desolada, todavía debía encajar un golpe más por un asunto burocrático sobre la notificación de la dirección en la que se encontraba en cada momento. Fue condenada a 1 año de prisión, que no cumplió, pero fue despedida de su segundo empleo de trabajos sociales. En 1967 la volvieron a detener y fue más serio. De acuerdo a la ley antiterrorista, se la llevaron con sus hijos colgados de su falda y la interrogaron con dureza. Los interrogatorios de este tipo le enseñaban más al odio. Los cargos fueron retirados por sorpresa 16 meses después. No así en 1976, año en que se la llevaron entrando de nuevo a su casa, la policía se abrió paso disparando a la puerta y rompiendo las ventanas con ladrillos. Le cayeron 6 meses de prisión que cumplió en la cárcel de Kruzstan. Tras las protestas estudiantiles de Soweto, en las que Winnie se involucró, la metieron presa en el fuerte de Johannesburgo. Debido a su popularidad entre los jóvenes, la policía entró en su casa, recogía sus cosas y la envió al exilio interno. Una mudanza forzada al retorno municipio de Brantford, a 400 kilómetros de Johannesburgo. No tenía ni baño ni agua corriente. La población era mayoritariamente africana y muy hostil a los negros. No podía ni ir a comprar a las tiendas. No quería atenderla, pero con el tiempo, señalaban los biógrafos, logró ganarse su simpatía y empezó a agitar la localidad, promoviendo la creación de guarderías y recaudando fondos para que hubiese un ambulatorio en el local, un puesto que los vecinos nunca han visto un médico. Sin embargo, mientras su casa de Orlando fue quemada intencionadamente, perdiendo todos sus recuerdos
familiares y fotografías. Tras 27 años y medio preso, cuando Mandela fue liberado, Winnie le tuvo que explicar qué era él intentaba ponerle en la boca los periodistas, micrófono, un ingenio tecnológico que desconocía. En casa, poco intimidad tuvieron. Su hogar estuvo rodeado por cientos de entusiastas cantando durante días. En algunas ocasiones, la multitud se le echaban encima de tal manera que Mandela perdió zapatos. Estos tumultos de cautiverio y la miseria. En cuestión de días, ambos estaban de visita Mitterrand y Thatcher, firmando autógrafo por el camino. Sin embargo, a Winnie el destino no le reservaba lugar glorioso. En la fase más violenta del apartheid, Winnie llegó a decir públicamente: con neumáticos y cerillas liberemos el país. Era un mensaje muy elocuente y cargado de significado. Cuando alguien era acusado de colaborar con la policía, se movilizaba con un neumático y se le prendía fuego. En este momento llovían las acusaciones sobre ella, una más dura que otra, y fueron tantas que Mandela estaba desconcertado. El 13 de mayo de 1991 fue declarada culpable de secuestro y condenada a cumplir 6 años de cárcel, aunque esa pena sería 2 años después reducida al pago de una multa. En noviembre, Mandela y ella dejaron de compartir el mismo techo. 3 meses después, Mandela hacía público un comunicado, la ruptura. Decía que durante las 2 décadas que estuvo presa, Winnie fue un pilar indispensable de apoyo y consuelo, que aceptó la onerosa carga de criar a los hijos por su cuenta y también soportar las precauciones. Pero en vista de las tensiones que han surgido debido a las diferencias entre nosotros sobre una serie de cuestiones entre los últimos meses, hemos acordado de mutuo acuerdo que una separación sería lo mejor para cada uno de nosotros. En noviembre, Winnie fue víctima de un ataque, un atentado. Un hombre destruyó su coche, murió su chofer y guardaespaldas. Ella salió ilesa y ahí quedó la cosa. No se pudo arrancar ninguna confesión al asesino porque murió en intercambio de disparos. En 1994 fue reelegida presidenta de la Liga de Mujeres del ANC. Fue nombrada viceministra de Arte, Cultura, Ciencia y Tecnología por su ex marido. Una vez que éste tomó el poder, pero el cargo duró solo 1 año. Ella en respuesta atacó al gobierno de su ex marido. Dijo que se dedicaba más a los blancos que a los negros y que esa no era, en sus palabras, la Sudáfrica por la que he luchado toda mi vida. Mandela la destituyó con una carta que decía así: querida señora Mandela, he decidido revelarla de su función como viceministra
para las artes, culturas, ciencia y tecnología, con efecto inmediato. Gracias por los servicios que hasta ahora ha prestado al gobierno. Deja la política en 2003, aunque regresó en 2007. Hasta su muerte en 2018 dejó un legado muy importante. Winnie no hizo más que defenderse de acusaciones por corrupción y de sus excesos contra los traidores. Durante la época final del apartheid, según John Carles, los procesos podrían haberse debido a su enemistad con el sucesor de Mandela, Jacob Zuma. No obstante, tras su muerte recibió homenaje de estudiantes y activistas para quien seguía siendo la madre verdadera de la nación. KR, a su funeral realizado en el estado de la ciudad, llegaron a asistir 40.000 personas. Mucha gente la seguía considerando un símbolo feminista y la lucha contra el apartheid y las injusticias raciales. Finalizo. Todos los hombres han gobernado todo el siglo en África, pero hemos visto los resultados de trabajo de los hombres en África ha sido de pena, desastre. Pido y ruego que llegue el momento de que deja el África a manos de las mujeres, porque solo las mujeres africanas pueden salvar a África. Espera nuestro continente, desea nuestro continente que las mujeres africanas salven en África. Estamos hablando de todos estos días del espejo que es la mujer, de que la mujer es el espejo del país, de la nación, es la madre de la nación. La mujer es la madre del mundo. Entonces, llega ya el momento que los hombres dejan el África a manos de las mujeres, porque todo el siglo que ha gobernado los hombres en África y sigue gobernando en África, y África cada vez está yendo de mal en peor. Tenemos bastante tasa de analfabetismo en África, por culpa de los hombres. Culpo a los hombres. De todas las historias que conocemos, siempre están las mujeres luchando para la cultura, para el arte y la ciencia y la tecnología. Todo esto es razón de escuela. Y las mujeres, las que forman escuela, enseñan a los niños y cuidan de los niños y cuidan de los hombres. Recalco otra vez, los hombres que dejan África porque ellos son culpables, que hoy África está como está. Los hombres son culpables porque nuestros hermanos están viviendo una vergüenza en frontera de Melilla, España. Los hombres dejan África, basta ya. Gracias por vuestra atención y os agradezco esa oportunidad que me habéis dado para hablar de esa gran mujer, esa gran dama que es Winnie Mandela, que es más conocido como Winnie Mandela, la madre de la nación de África, Sudáfrica, y también pedimos que los hombres dejen África. Gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero dar las gracias porque hoy tenemos que cerrar un poquito antes porque nos tenemos que ir a -4, ¿vale? Entonces, si queréis hacer alguna pregunta, nosotros nos vamos a ir despidiendo antes de pasar a la ronda de preguntas. Y bueno, agradezco aquí a los compañeros en la mesa, tanto a Carlos, tanto a los dos Carlos, y a ti, Gisela, porque es una... Hablar de un personaje como es Winnie, que al principio no querías hablar sobre ella, te he dado un punto de apuro. Me alegro que hayas sido valiente y que lo hayas hecho, porque eso es un reto que tú misma, ¿sabes?, has
has sabido... Espero que la gente comprenda mi castellano. Sí, sí. ¿Vale? Y bueno, y agradezco sobre todo a la editorial Garaje y al CAUM por ofrecernos esta cercanía, ¿no? Vale. Es solo una aclaración. Al principio, en la introducción, habéis hablado estas jornadas que vamos a organizar o que hemos organizado, tal, que es que va a haber más sesiones de hablar sobre mujeres importantes, sindicalistas u otras, todas de África, o qué son esas jornadas. Son jornadas no lo he leído en las comunicaciones de Son jornadas africanas. Es que hicimos un ciclo el año pasado que hablamos sobre los hombres, sobre los hombres. Sankara, y entonces, Lumumba, ¿hablas tú? Entonces resulta que, claro, este año nos dimos cuenta que faltaba algo, la carencia de hablar sobre las mujeres, porque en aquella hubo un carrusel en los años 60 de acontecimientos, y en ese carrusel, bueno, pues también implicaban las mujeres. Sí, sí. Entonces, bueno, pues claro, lo hemos hecho este año, ¿no? Sí, y sí. hemos hablado, llevamos ya 2 jornadas con esta. Ah, sí. Faltan otras más. No lo he visto en el calendario. El calendario lo irán pasado, diciendo, lo irán diciendo ellos, ¿vale? Ok. ¿De acuerdo? Gracias. ¿Alguna pregunta más? No todas las jornadas van a ser en el CAO. Tanto en el pasado como estamos diversificando los espacios para que sean unos espacios diversos donde se den hemos utilizado la sede de la Fundación de Marxistas, que está aquí en Somorina, hemos utilizado la sede del Paseo Verde Ferroviario, que está en Arganzuela, cerca de Santa de la Cabeza, hemos utilizado otra sede en el Puente Vallecas, del espacio del Puente Vallecas, o sea, que estamos haciéndolo en varios espacios de participación comunitaria, casi todos de izquierdas, a la izquierda transformadora de este país, para difundir pues, este tipo de pensamiento africano, que como ha hecho Ana, no solamente se centraba en los grandes líderes africanos hombres, que son todos conocidos, pues Sankara, Lumumba, Nkrumah, sino que al lado suyo, no detrás, sino junto a ellos, estuvieron muchas mujeres africanas en procesos de liberación y contra la colonización, que son grandes desconocidas, y hicieron un gran trabajo en estos procesos de lucha contra el colonialismo, y sin embargo pues no se conocen. Como todo, como siempre, o han sido anuladas radicalmente de la historia de estos procesos de lucha y liberación, ¿no? Y por eso el objetivo de este año de hacer ese reconocimiento y poner en valor toda esa lucha y ese protagonismo de las mujeres africanas. Muy bien, ¿y cómo estáis difundiendo esas jornadas para enterarse? Porque si es en otros sitios, pero llega la información a través del CAUM. A través del CAUM, a través de la GIN, a través del Garaje, a través del contacto que tenemos personalmente con muchos de vosotras y vosotros que ya habéis asistido el año pasado a las jornadas previas del primer ciclo, pues eso, diferentes redes de canales de comunicación que vamos difundiendo. A través de Ediciones Garaje lo podéis encontrar todo, ¿vale? Gracias. Bueno, luego también quiero hacer un llamamiento, ¿no? a la colaboración, porque si queréis que sigamos pudiendo hacer estas jornadas, bueno, pues a algunos si les interesa comprar libros, pues aquí estamos dispuestos, ahí tiene una expedición rápida porque cierran pronto y todo eso pues es para algo importante, para promover, Claro, que hablar. Sí, yo quería preguntar, todos esos procesos oscuros en que la acusaban de corrupción, a ver si nos podíais aclarar un poco, porque durante mucho tiempo la noticia, creo que era Winnie Mandela, era acusada de corrupción y no se sabía. Allí salían las noticias y no se tenía conocimiento cuál era la verdad, cuál era la mentira, simplemente era eso. Responde. Sobre las acusaciones de la corrupción, todavía se queda en el aire. Es una acusación que hicieron más para poder frenarla. Porque ella es muy carismática, tiene población, tiene gente que la apoyan, que la siguen, que le encanta lo que hace, y colectivo estudiantil siempre está con ella, y las mujeres también. Entonces, ella tiene facilidad de movilización, y eso como de tantas acusaciones que Mandela escuchó de ella, y tenía Mandela desconcertada. Y Mandela lo afastó un poco, porque llegó un momento que en su casa no había intimidad. Llegaron a un acuerdo que lo mejor era la separación. Inventaron muchas acusaciones, muchas condenas de prisión que no llegaron a fin porque de las acusaciones no pudieron sustentarlo,
y tuvieron que dejarlo, o a veces la acusaron por desorden. Es la forma de frenarla, pero aún así no han podido frenarla, porque la llevan a la cárcel, la embargan a su casa, quema su casa, pierde todos sus recuerdos familiar. Después de la muerte de su padre, la familia se distanció, y ella seguía. Si bien notamos en la historia, ella viene de la familia pudiente. Entonces, no es que hacía la lucha porque tenía hambre, pero de comida, sino tenía hambre de injusticia, porque veía que lo que pasaba ahí no estaba bien. Y no sé si acordamos todos que cuando empezó la revolución, ese fue cuando una mujer blanca cogió de brazo de una mujer negra su bebé y lo lanzó al cocodrilo. Y la mujer negra hizo lo mismo también. Y de allí empezó la revolución. Ahí es donde empezó la revolución. Y ahí Winnie siempre estaba de parte de los negros. Y Mandela, el pensamiento de Mandela es que deberíamos dejar el odio, deberíamos convivir. Si notáis mucho, nosotros los negros cuando nos saludamos decimos hermano. Muchas veces eso pasa con mi marido, que es blanco, y se dice, pero tú, ¿cuántos hermanos tienes? Y yo digo, la palabra hermano viene de la Biblia, que dice que todos somos hermanos, y viene de la palabra somos de la misma especie, ser humano. Ahí viene la palabra humano, porque muchas veces cuando el sentimiento es grande nos llamamos hermano, pero cuando es flojo nos llamamos por nombre. Digo, pues ahí viene. Y mi marido siempre decía, tú explícame qué tipo de hermano tienes, porque yo todavía no me entiendo cuando os llamáis hermano. Digo, no, el nombre de hermano viene porque somos de la misma especie, entonces nos llamamos nosotros entre los negros, llamamos hermano. Y también pasa con mis hijos. Mis hijos nacieron aquí, son españoles. Y yo cuando le digo, dilo tío o tía, él me dice, ¿por qué? Es tu hermano, pero ¿hermano de qué? Porque tienes muchos hermanos. Ese es el pensamiento de Mandela. Mandela cree que todos somos hermanos. En África del Sur no hay negro ni hay blanco. Somos seres humanos, somos hermanos. En cambio Winnie, no. Winnie reclamaba siempre que dice, no, yo he luchado para el beneficio de los negros. He ido a la cárcel, me acusaron de terrorista, me acusaron de desorden social. Y ahora me dice que los blancos son mis hermanos. No, no son mis hermanos. Y de allí vienen esas acusaciones. Bueno, muchas gracias.